¿Cuántas veces no hemos pasado por el centro histórico y nos hemos preguntado qué resguarda las paredes de todas las casonas? ¿Cuántas personas de repente siguen viviendo actualmente? O si estas casonas siguen funcionando de la misma manera o de repente tienen otro destino, solo son espacios de almacén o de repente algunas pequeñas fábricas, personas que viven ahí. Entonces, en relación a esto, quisiera también preguntarles a ustedes si anteriormente ya conocían sobre esta casona, alguna vez han entrado o alguien les ha contado de esto. Bueno, para ubicarnos un poco en relación a la Casa de las Concepcionistas y su entorno inmediato, hemos decidido poner esta imagen porque quería delimitar las jirones que estaban encerrando todo este cuadrante. Entonces, la Casa de la Concepcionista se encuentra en el Jirón Callao, la cuadra 3. Colinda también con el Jirón Caylloma, por un lado, y por el oeste con Rufino Torrico. De manera paralela está el Jirón Conde de Superunda, que es en donde nos encontramos actualmente. Bueno, en esta imagen del costado, en donde he encerrado todo el rectángulo rojo, es para delimitar los límites, valga la redundancia, de la misma casona. Esta casona pues cuenta con 2 pisos, con un balcón y colinda con la calle de Jirón Callao. El área del terreno total es de 788, el área construida del primer piso es de 412 y el área construida del segundo piso de 321. Siguiente, por favor. Bueno, en el Jirón Callao, ya que estamos hablando del Jirón Callao, voy a explicar un poco el porqué. Bueno, el Jirón Callao antiguamente se conocía como calle de mármol de bronce y posteriormente calle de piedra. No sé si han escuchado llamar al Jirón Callao con estos nombres o es la primera vez también. Bueno, por este camino fue la ruta por la que pasaban los virreyes al llegar al puerto, ya que nos encontramos bastante cerca, ¿no? Entonces, estas calles fueron testigos de las transformaciones urbanas, de los cambios de la época, de los cambios climáticos también, ¿no? Como cualquier persona en cualquier parte que ha habitado y habita el Perú. El siguiente, por favor. Bueno, esta imagen panorámica aérea también la he agregado porque me gustaría que nos ubiquemos. Aquí estamos en el Jirón Callao cuadra 3 y quería mostrarles la proximidad hacia la Plaza de Armas. Entonces nosotros, si nos ubicamos en este punto, desde la Plaza de Armas y vamos hacia el oeste, o sea, nos vamos hacia nuestra izquierda, a 2 cuadras, estamos llegando al Jirón 3. Y en la parte superior también del río Rímac, como para una mejor ubicación. Y también entendiendo que muchos de los recursos para construcciones se tomaron del río Rímac de la misma manera. Siguiente, por favor. Bueno, ahora voy a explicar un poco los nombres del Jirón Callao con el paso del tiempo. Para el siglo XVII, siglo XVIII aproximadamente, se llamaba calle de mármol de bronce. ¿Y por qué se llamaba calle de mármol de bronce? Porque en esta calle había una lápida de mármol dentro de un almacén de agua potable y el caño para poder girar era de bronce. Entonces esa referencia lo utilizaron para llamarla de esta manera. Luego, para el siglo XIX, utilizaron el nombre de calle de piedra porque una familia llegó a vivir también en esa calle. Fue don Tomás de la Casa y Piedra. Finalmente, ya para el siglo XX, fue renombrada como Jirón Callao, pero de todas maneras, la calle de piedra y la calle de mármol de bronce también son buenas referencias para ubicarse en este sitio. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de cómo es que se llamaban las cuadras del Jirón Callao antiguamente. Para el siglo XVI habían solamente 6 cuadras y ninguna cuadra se llamaba Jirón Callao, como ya les había mencionado.
Entonces, la cuadra 1 se llamaba Mantas, la cuadra 2 Valladolid, la cuadra 3 Mármol o posteriormente de Piedra. La cuadra 4 era Mortua, la cuadra 5 el Espíritu Santo y la cuadra 6 Arco. Para esto me voy a detener porque quiero hacer una mención en que por la calle de Arco era la entrada a los virreyes a la ciudad. Y posteriormente se incluye en la cuadra 7 La Milla y la cuadra 8 Monserrate. También como, bueno, no está acá, pero es una referencia, en esta calle antiguamente también se llamaba Matavilela. Siguiente, por favor. Bueno, antes de comenzar a explicar un poco sobre los propietarios de la casa, quiero mencionar que la Casa de las Concepcionistas obtiene este nombre debido a que el monasterio de la Inmaculada Concepción tenía en posesión este domicilio. Entonces, para el siglo XVI aproximadamente. Entonces, ellas deciden dar en censo perpetuo el domicilio a otras personas de manera privada. ¿Qué significa esto? El censo perpetuo era dar de manera en alquiler el domicilio a otras personas, pero ellas debían pagar una renta anual. Eso no significa que esa casa ya pertenecía a esas personas, porque de todas maneras seguía perteneciendo al monasterio de las Concepcionistas. Solo, y a pesar que podían cederlo como herencia a sus hijos, a sobrinos, esa casa todavía seguía perteneciendo a las hermanas Concepcionistas. Entonces, teniendo esto en cuenta, para el año 1705, la primera persona que adquiere el domicilio es el inmueble, es doña María de Soto. Ella recibe el solar en enfiteusis o sede perpetua también, como se le dice, del convento y paga 10,000 pesos iniciales. Para esto son 12 los propietarios quienes pasaron también por el solar. Luego, doña María de Soto da como herencia a sus hijas Catalina Petronila y Nicolasa Remolino la casa, tan pronto ella fallece. ¿No? Ellas heredan la casa y lo donan a Marta Tagle. Ya para 1753, Marta Tagle es la hija natural del conde de Casa Tagle y ya para este momento la vivienda dota de carácter aristocrático. Una vez pasado el 1753, va pasando entre familiares, ya que habían esposos que no tenían descendencia, o herederos, perdón, entonces tenían que cederlo a los sobrinos, por ejemplo Úrsula Pedrosa, que era su sobrina, y luego pues pasó a propiedad de otras personas, ¿no? Como Teresa Martínez, Tomasa Martínez de Acosta, quien enfrenta un pleito con Marcos Tagle, guerrero por la propiedad, ya que él decía que ella no lo mantenía en buenas condiciones. Siguiente, por favor. Ahora, saltando hasta 1858, Nicolás Rodrigo, que es un comerciante guanero, llega al Perú y remodela la casa con mármol, el balcón corrido y la fachada neoclásica. O sea, se entiende que él vendría a ser la persona que le da el segundo piso a la casa de los Concepcionistas. ¿Por qué? Porque esta casa inicialmente era una casa de una planta. No tenía balcón y era bastante sencilla. Entonces, él viene a implementar el segundo piso más el balcón clásico y la fachada. Entonces, para 1867, Pedro Castro ya obtiene el inmueble y para ese momento ya existía el segundo piso de la casona. Entonces, ahí tenía todos los lujos que una casa del centro histórico podía incluir. Y finalmente, la última persona en posesión del domicilio fue Graciela Figari de Graña. Ella fue la última propietaria privada y finalmente pues fue expropiada por la municipalidad para 1944.
Siguiente, por favor. Ok. Bueno, ahora vamos a ver la parte de la administración municipal de la casa. Siguiente, por favor. Ok. Bueno, en 1944, tomando como referencia el año en el que ya la municipalidad empieza a tomar propiedad, se intenta hacer un proyecto de apertura de la avenida Santa Rosa, pero el cual cortaría de manera significativa el terreno de las concepcionistas. Entonces, bueno, ese proyecto no se llevó a cabo, de lo contrario, pues las calles estarían mucho más modificadas actualmente, ¿no? Y bueno, como volví a mencionar, pues es propiedad de la Municipalidad de Lima. Para 1954 hay una querella judicial y esto pues lo propicia en la beneficencia, ya que querían tomar posesión del inmueble. Luego, para 1971, como inicialmente les dije que quizá algunas casonas pueden tomar otra razón, como no necesariamente como vivienda, sino como para uso laboral, como Isaac Beltrán alquila la casa e instala la fábrica de Chompas el Gallo. Y posteriormente intenta cambiar la razón social por Casa Arbiza. Para 1980, que es un año muy importante, el Instituto Nacional de Cultura declara como monumento histórico a la Casa de las Concepcionistas mediante una resolución ministerial. Siguiente, por favor. Ok. En 1981 se da sesión a la FETRAMUD. El alcalde limeño, el arquitecto Eduardo Orrego, otorgó gratuitamente el inmueble a la Federación Nacional de Trabajadores Municipales del Perú. Para el 2001, Defensa Civil declara el inmueble como estado inhabitable, ¿no? Por la edificación ruinosa, riesgo estructural. Esto sucede mucho cuando hay diferentes personas que transitan por el domicilio y no le dan ese cuidado porque eventualmente el paso del tiempo es inminente. Entonces va a sufrir rezagos y si no, pues ahí no hay proyectos para conservar o restaurar el domicilio, eventualmente va a terminar en un estado deplorable. Luego, para el 2004, en las ocupaciones internas, la Dirección Municipal de Rentas ocupó 7 ambientes en la parte izquierda del plano, o sea, el primer piso se dividió en 2 lados. El lado opuesto fue ocupado por el FETRAMUND, que es la Federación Nacional de Trabajadores, quienes ocuparon 10 ambientes y más servicios higiénicos. Y había aparte una imprenta para el lado derecho de la casa. Luego, en el 2006, el contrato de comodato por 3 años se da a la Comisaría Especial de Turismo de Lima Norte y a la Asociación de Reporteros Gráficos del Perú, pero con la condición de ejecutar el proyecto bajo su propia responsabilidad, ¿no? Para el proyecto de conservación de fachadas de primera crujilla de la Casa de las Concepcionistas. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, para el 2007 y 2009, en vista que las organizaciones no cumplieron con el pacto de Emilima, ellos ordenan la devolución del inmueble por el mismo estado que se encontraba, ruinoso, que de por sí ya tenía un estado ruinoso y con esto pues terminaba de empeorar la situación. Para el 2013 se declara la inhabitabilidad. ProLima declara el estado inhabitable total y también de riesgo de colapso de sus estructuras. Para el 2012, ProLima impulsa este proyecto, el cual buscaba recuperar los balcones de cajón cerrado, ¿no? Que son típicos y que representan la arquitectura del centro histórico de Lima. Luego, en el 2017, viene el proyecto de restauración. La municipalidad lanza la recuperación de 5 inmuebles y dentro de estos se incluye la Casa de las Concepcionistas. También se aprueba el cambio de puerta a ventana, porque la casa, que posteriormente voy a explicar, contaba con una puerta, con una ventana de la época, pero aparte con una puerta que no tenía sentido en la arquitectura clásica virreinal. También se cambió la numeración oficial de 326 y 326A a 326, y también la propuesta de instalaciones eléctricas y las formas de anclaje.
Siguiente, por favor. Ahora vamos a entrar al tema de la arquitectura y su evolución. Bueno, este plano le pertenece a Emilima, que es la empresa municipal de inmobiliaria, ya que en el 2017 deciden hacer un proyecto de restauración de fachadas, ¿no? El cadista es Santiago Nuevo Ciancas. Y bueno, esta casa está construido por muros portantes de adobe y quincha, por techos de madera, también tiene influencia neorrenacentista y también en su fachada presenta una estructura típica de estilo virreinal, con el zaguán de ingreso, con 2 patios y una escalera imperial de mármol. Luego la fachada del primer piso consta de, como mencioné, de 2 puertas, porque inicialmente habían 2 puertas para ese entonces. Luego, para el lado derecho, tiene una ventana de reja que remata en un diseño puntiagudo, y la reja de caja curva es de fierro fundido con uniones de plomo de influencia rococó, además de pilastras de influencia neorrenacentista. Siguiente, por favor. También es importante mencionar que para el segundo piso contiene un balcón corrido de cajón republicano con arcos de medio punto y 15 cuerpos. Y encima de él se ubican 2 pilastras, 2 teatinas o tragaluces. Y ya en la siguiente imagen se va a ver. Para los acabados de esta casa se cuentan con pisos de mármol, también losetas venecianas, el machimbrado de madera y cemento pulido. Para acceder al segundo piso se tenía que pasar a través de una escalera de mármol de estilo imperial. Estas contaban con 62 peldaños y 3 descansos, con balaustres de madera y hierro forjado, que lleva a 2 casas habitación, una a la otra. Posteriormente voy a estar mostrando algunas fotografías para que puedan tener mejor relación. Siguiente, por favor. Perdón, ¿podías poner el plano anterior? Sí, y bueno, este plano es cómo quedaría la segunda ventana. Como pueden ver, en este lado estaba ubicado la puerta de fierro, pero se restituyó la ventana y se realizó el tapiado del muro con ladrillos de adobe. Y ahora sí, siguiente. Ya. Bueno, como pueden ver, esa es la fachada actualmente de la Casa de las Concepcionistas, y en la parte superior pues están las teatinas que en los planos anteriores no se podía apreciar, o tragaluces. Esas son algunas muestras de los pisos que se encuentran actualmente, o al menos que se pueden mantener conservados. Todas están asociadas con el siglo XX, aproximadamente 1830. Siguiente, por favor. Ok, esta es una referencia de la Casa Callao en relación a las casonas que están colindantes, ¿no? Una elevación principal y una elevación con toda la calle. Siguiente, por favor. Esa es un plano de planta del primer piso. Entonces, bueno, este plano se realizó para hacer una intervención de emergencia, ya que la casona estaba en muy malas condiciones. La siguiente, por favor. Este es el plano de la segunda planta, del piso 2. Y bueno, la numeración que se ve ahí se tomó también como referencia para las posteriores intervenciones arqueológicas que se hicieron en los años 2023 y también en el 2024. Siguiente, por favor. Bueno, esa es una foto de referencia de cómo se veía el segundo piso de la casona. ¿No? Es de la familia Vigil Bresani, y es increíble ver cuando una casona estaba en todo su esplendor y estaba totalmente habitable, ¿no? Como pueden ver, están las baldosas con diseños geométricos, las ventanas de fierro. Era una casa muy, muy bonita. Siguiente, por favor. Lamentablemente, ese es el estado actual de la casona. No está, y eso es la parte del balcón. Por eso les
Les mostré primero la foto del antes sí, y la foto del después. Por eso les mencioné que el paso del tiempo no necesariamente es justo con todos los sitios, ¿no? Y es inevitable también, se implica presupuesto, implica mano de obra, tiempo, y que muchas veces también se redirige para otros sitios. El siguiente, por favor. Sí. Esa es la escalera imperial de que les estaba comentando, que es de 63 peldaños. Y bueno, esa es una persona que está vestida como alguien de la época. Es una escalera muy bonita. Y bueno, en la casa todavía se puede mantener y registrar un poco del mármol, porque en realidad ya el mármol que es tan preciado no se puede conservar así nomás. Siguiente, por favor. No, esa es una foto del año 90, del 98, también de la misma parte de las escaleras, de la escalera imperial. Sí, actualmente eso ya no existe. Entonces es la foto, entre comillas, más reciente, al menos en las que se puede ver ese tipo de escalera, de estilo. Siguiente, por favor. Bueno, esa es una persona también de la familia Vigil Bressani. De la misma manera, en la segunda planta, en la parte del balcón, eso es acerca del primer patio también, porque la casa cuenta con 2 patios. Siguiente, por favor. Y ese es el estado actual también de cómo está ese mismo ambiente. Por eso siempre es bueno tener referencias para saber cómo es que con el tiempo las cosas han ido cambiando. O cómo también se han ido manteniendo, no todo necesariamente tiene que llegar a las ruinas, ¿no? Siguiente, por favor. Claro. Bueno, ahora vamos a pasar a las intervenciones arqueológicas. Bueno, las intervenciones arqueológicas se dieron en esta casa para poder entender parte de la arquitectura, también, bueno, esa imagen es del patio trasero de la casa. En otro momento definitivamente se veía muchísimo mejor, pero es necesario hacer esas intervenciones para poder entender sus momentos constructivos, qué hacían en relación a los materiales que podíamos encontrar. En realidad, cada momento, cada tiempo, cada persona que ha habitado este espacio ayuda mucho para poder seguir entendiendo el entorno y también en general en todo el centro histórico. Siguiente, por favor. Bueno, este es un plano del primer piso, porque en realidad pues solamente, y por el estado en que han visto, es imposible hacer calas en la parte del segundo piso, calas estratigráficas de conservación, sino nosotros nos hemos dedicado, al menos con el licenciado intervino a estas áreas en el 2023, de las 15 áreas aprobadas por el Ministerio de Cultura, se excavaron 8 áreas, de las cuales este domicilio se ha subdividido en 3 partes. El sector bajo, que consta del zaguán y el primer patio, el sector medio de las habitaciones y el sector alto en el que yo mostré que era la parte del patio trasero de la casona. Luego ahí se muestra también las unidades de excavación, que para el sector bajo se intervinieron 3 áreas, para el sector medio se intervinieron 2 áreas y para el sector alto también, bueno, ya fueron 3 áreas. Lo que pasa es que el área más grande se tuvo que complementar con otros sectores porque ahí empezó a salir un canal virreinal. Siguiente, por favor. Bueno, la metodología para excavar no es llegar directamente y hacer un hueco y ya está, ¿no? Pues se toma diferentes procesos. Para esto primero se tiene que ver el estado en el que se encuentra la casa, porque si nosotros hacemos excavaciones en lugares en los que los muros están muy débiles, pues obviamente vamos a sufrir accidentes y definitivamente no va a haber ninguna intervención que hacer en ese lugar. Y bueno, se hace una fotografía, levantamiento aéreo para registrar cada parte de la casa y ver en qué zonas al menos son las más seguras para excavar.
Luego se registran las unidades, el registro estratigráfico, que posteriormente les voy a explicar, se da a nivel de capas, o sea, nosotros sacamos, por ejemplo, el piso que está acá, que es de ladrillo, levantamos eso para nosotros es una capa, conjunto con el cemento que esté adherido, por ejemplo, y luego seguimos excavando. Nosotros ni medimos estratos, o sea, partes de capa que nos ayude a relacionarlo con una parte de la historia. Y eso nos ayuda a ver, ok, esto puede ser colonial, esto puede ser republicano, esto puede ser virreinal también, pero todo va en relación a cómo nosotros vamos interviniendo. Bueno, como mencioné, la sectorización y una excavación sistemática. Por ejemplo, en lugares donde son abiertos, cuando uno no excava en casonas, pues uno puede abrir áreas de 15 por 15 metros, 20 por 20 metros, dependiendo de la libertad del espacio. Pero usualmente, si en un lugar uno va a comenzar, siempre es bueno empezar de a pocos. Por eso se abren cuadrículas, o sea, cuadrados de 2 por 2 metros. Y a partir de lo que se encuentre, uno va expandiendo. Porque supongamos, uno encuentra un entierro y le sale solamente las extremidades, tienes que decir, bueno, necesito ampliar para poder terminar de registrar todo el entierro. Entonces así es como se va dando ese proceso. Siguiente, por favor. Bueno, ahora me voy a enfocar en los sectores. El sector bajo, ese es un área de excavación, así es cuando ya está avanzado. ¿En qué momento nosotros decidimos parar? En el momento en el que simplemente no vemos más material cultural, o sea, cerámica de repente, conchitas o algún elemento que nos ayude a encontrar alguna asociación con algún periodo. Entonces, el sector bajo, esta área es la unidad de excavación número 4, que está muy cerca del zaguán. Este ambiente es el patio principal y tiene registradas 5 capas. En esta imagen, si es que se puede ver, hay un muro de piedra con argamasa de barro. La argamasa de barro es un componente que ayuda a mantener las piedras juntas. Y posteriormente, bueno, en realidad eso se encontró antes, y para el lado superior de arriba se encontró una tubería, o sea, posiblemente del siglo XIX. Siguiente, por favor. Esa es la segunda área, que es el área 5, consta de es un 2 por 2 metros, es dentro de un cuarto. Y bueno, los materiales que se registraron acá son restos de fauna terrestre, animales. También se encontró abundante material cerámico asociado asociado con culturas prehispánicas, pero que para esa época del siglo XVI pudieron haber las personas que reutilizaban o fabricaban esas cerámicas con ese estilo, pudieron haber convivido con los españoles de ese entonces. Siguiente, por favor. Esa es la última unidad del sector bajo, de la primera parte de la casa. Para ese sector es importante resaltar que tiene como una depresión. Eso no es que lo hayan hecho los arqueólogos, sino que algunas veces personas llegan antes a la casa y hacen pues pozos para testear la tierra, los suelos, o también puede ser que haya llegado una persona, invadido y simplemente haya hecho un hueco y ha sacado materiales. Entonces, las capas que se han podido registrar de manera homogénea también han registrado bastante material cultural, como cerámica también, restos óseos, y eso se asemeja mucho a la unidad anterior. ¿Por qué? Porque esa capa, la consistencia de esa capa es bastante compacta y limosa, y también la coloración ayuda mucho a asociar las unidades. Siguiente, por favor. Bueno, esos son algunos de los hallazgos que se encontraron dentro de esas 3 unidades. Solamente pues por poner cosas puntuales, ¿no? El registro de material preincaico de la unidad 5, como evidencia también de fragmentos de cerámica previos
de la época colonial o cerca. La representación también de un posible spondylus, que es un elemento característico del periodo tardío para la unidad 15. Esto es muy representativo también para las culturas prehispánicas y es muy importante también que se haya registrado eso dentro de una de las áreas. Y también los restos óseos con señales de cortes. Es importante resaltar esto porque no es lo único que se ha encontrado, es uno de los materiales con mayor cantidad de registro que hay en la casa. Hay bastantes restos óseos con cortes. ¿Y cómo es que se ve que tiene cortes? Porque las fracturas que se realizan no son naturales, no son como que el animal se ha enfermado o se ha roto algún hueso, sino que realmente se notan los cortes en los huesos y que posteriormente han realizado un descarnamiento. Siguiente, por favor. Bueno, eso también son hallazgos del sector bajo, como una carta que se encontró dentro del relleno, perteneciente al arquitecto Eduardo Orrego, si no me equivoco. Y también hay el material de ocio, porque no necesariamente los botones se pudieron hacer de metal o de porcelana, sino que también se utilizó la madera o también el ocio para poder fabricar ese tipo de artefactos. Siguiente, por favor. Ahora vamos a entrar al sector medio. El sector medio es una habitación también. Justo podemos ver que tiene losetas de color rosado y que pertenecen también al siglo XX. Dentro de esta área se ha podido registrar, como mencioné para el área 15, un pozo de huaqueo, porque pueden ver en la parte inferior que se denota una marca profunda. Y eso no necesariamente se encuentra en los sitios arqueológicos, o mejor dicho, en cualquier lado. Eso es intencional, para sacar algo directamente. Yo entro, saco algo y me voy. Entonces, fuera de eso, también se registró las durmientes, que son las maderas como base para poner el machiembrado. Y el machiembrado pues son tablas de madera con uniones. Entonces uno era, por ejemplo, era una madera con una saliente y otra madera con un entrante. Entonces era el macho y la hembra y se unían y era el piso de madera. Bueno, en esta unidad se encontró también abundante material, fragmentos virreinales, virreinales, también republicanos, cerámica prehispánica, sedimento compacto también de la misma manera en el sector inicial, que pienso que si toda esa área se abriera probablemente pues tendría una secuencia bastante importante. Solamente que cuando uno abre pequeños espacios no significa que las capas terminen ahí, o sea que las ocupaciones o ese material termine ahí. Si ustedes abren un poco más, pues se encuentran más materiales, solo que cuando uno decide abrir un 2 por 2 metros o 10 por 10 metros, vas a encontrar material, pero solamente de ese espacio. Siguiente, por favor. Bueno, ese es el sector medio también, es la penúltima, es la última unidad del sector medio y pues pertenece al ambiente 112, es el traspatio. Y para esta unidad se ha encontrado pues también, así como en las anteriores, bastantes restos de fauna terrestre, de fauna marina también. A las conchitas usualmente se le dice invertebrados marinos, o también ya se van dividiendo entre bivalvos, gasterópodos, o sea, entre conchitas o caracoles también. Para este espacio es importante porque antes de empezar a excavar, estaba cubierto por baldosas blancas con negras, tipo ajedrezado, que también pertenecían al siglo XX, o sea, alrededor de 1930. En este sector medio es bastante resaltante porque el suelo que contiene va también en dirección con las otras áreas y que también tendría mucha relación con una época colonial temprana, alrededor de 1560, inicios hasta un poco antes. Entonces este espacio es
realmente de importancia, no solamente por el tipo de suelo, sino por el tipo de material que también se ha encontrado. Siguiente, por favor. Estos son algunos objetos que se han registrado. Por ejemplo, esta es una quena de hueso con 4 orificios, el cual pues sugiere prácticas culturales en la zona, ¿no? De música. Eso definitivamente no ha sido solamente porque sucedió, fue intencional. Luego también se pueden registrar fragmentos de cerámica de posible asociación Ishma de uso para el siglo XVI, que significa pues que hubo convivieron tanto con la cerámica Ishma y con los españoles, y lo aceptaron, mejor en pocas palabras, aceptaron esa cerámica y la hicieron parte también de su cultura. Luego, para el área 9, en el relleno, en la capa 2, se encontraron también soldados de plomo, que son muy significativos y que también nos apoyan, nos ayudan a poder seguir entendiendo mejor el área. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a entrar al sector alto. El sector alto se divide en 3 áreas. Donde estamos ubicándonos es en el área 11, en el que se han encontrado bastantes restos de rocas que posiblemente las hayan traído también del río Rímac para sentar las bases previas para las construcciones que pues ven ustedes encima. Para esta unidad se han registrado 5 capas. En la capa superficial, por así decirlo, también se encontraron los listones de madera y también bastantes restos de cerámica virreinal y también republicana. Siguiente, por favor. Bueno, también esa es otra área del sector alto en el que es interesante debido a que se ha encontrado parte de un canal. Este canal, pues ya al final de su uso, fue clausurado para poder simplemente, porque de repente ya no necesitaban ese canal porque construyeron otro canal más importante, mucho más grande y con mejor uso. Entonces, esta unidad 13 es pues un poco más grande, es de 4 por 4 metros y las capas registradas para este espacio son de 5. Tiene bastante material de cantos rodados, gravilla, también ladrillos que conformaban el mismo canal y que posteriormente, pues, como mencioné, fue clausurado. Siguiente, por favor. Bueno, ese es el área 14. El área 14 incluye varios ambientes. ¿Y por qué incluye varios ambientes? Porque en la medida que se fue excavando, fueron ampliando y en la medida que fueron ampliando, fueron registrando muchas más cosas. Los canales, un canal principal, que es el canal curvo, que está para este lado. Luego un canal secundario que alimentaba otra parte de la casa, pero que posteriormente fue clausurado debido a la implementación de las tuberías del siglo XX. Entonces, en toda esta dimensión del espacio que se pudo ver, que se intervino, el material más importante también salió del ambiente 118. En este ambiente 118, que dicho sea de paso, también se registró otro pozo de huaqueo, se pudo entender un poco mejor la estratigrafía debido a la cantidad de material que también salía de ese espacio. Aquí salió bastantes restos de fauna terrestre, como por ejemplo huesos de vaca, huesos de gallina, huesos de cerdo, también de bovino. Fuera de eso también se registró bastante material proveniente de la costa, cerca de los puertos del Callao, probablemente debido al consumo de especies malacológicas de los moluscos, que también siguieron enriqueciendo. Aparte de eso, se registraron otros pisos mucho más tempranos que una vez después de su uso continuaron para la construcción de los canales. Entonces este lado es mucho más complejo en relación a la dimensión de las construcciones que tenían. Siguiente, por favor.
Acá, esa es una imagen general de todo del ambiente de la unidad 14 y como referencia pues igual está el ambiente 114, el ambiente 116, el ambiente 116, 118, 119, 117 y 115 y el 120 todos están conformando parte de la unidad 14. Entonces, se empezó con el ambiente 118, el ambiente 120, pero conforme fueron excavando, se fueron registrando partes iniciales también de los canales, que son bastante importantes acá. Siguiente, por favor. Bueno, esa es las capas estratigráficas que les estaba comentando anteriormente. Para quienes no saben, la estratigrafía es muy importante para nosotros porque es en donde podemos entender y asociarlo con un periodo en el tiempo, una cronología. No es absoluta porque para poder aseverar que cierto periodo perteneció a un tiempo, necesitamos hacer estudios mucho más incisivos. Podemos decir que por ejemplo, los fragmentos de cerámica virreinal estuvieron en unas capas de tierra. Podemos pensar que es la posibilidad, pero no podemos aseverar también hasta que se hagan estudios como de carbono 14 o también de pasta de cerámica, entre otros. Siguiente, por favor. En base a los estudios también del licenciado quien hizo las intervenciones, bueno, la estratigrafía que se viene entendiendo para el área 14 va en 3 periodos. El nivel profundo, que es la parte más baja de la unidad 14, está asociado con un periodo colonial virreinal del siglo XVI al siglo XVII. Entonces, ¿cómo entendemos esto? ¿O por qué se asocia a este piso? Porque se registran pisos de cantos rodados y muros de adobe originales y que algunos también están colapsados. También los restos de un antiguo sistema de drenaje y canales de ladrillo que probablemente también fueron utilizados en épocas posteriores. Y la evidencia de rellenos que indican las remodelaciones para nivelar el terreno. Quizás si en algún lado ya no sirve algo, simplemente lo tapan, lo apisonan y puede volver a utilizar pero para otra función. Luego, para el nivel intermedio de los siglos XVIII y XIX, que es la parte más importante, es como decir la carne, es como lo fundamental. Ahí es donde se encuentran los rellenos con abundante cerámica vidriada, sin vidriar, también la loza y los fragmentos de vidrio de botellas. La identificación de estructuras de ladrillo y los canales asociados a modificaciones virreinales. Y los restos de ossos de animales, como les mencioné, de las diferentes especies, sean bovinos, gallinectes, etcétera, halladas también en los rellenos de algunos ambientes. Y el nivel superficial, que ya es el que está más cerca de la superficie, o en la superficie básicamente, son los pisos de concreto, las baldosas, como por ejemplo les mostré en algunas fotos de la casa que todavía se mantenían los pisos, bueno, del siglo XX, con escombros contemporáneos. O sea, tenemos el piso, la baldosa y lo que viene abajo también es parte de, todo está asociado a la misma época, igual. Y la presencia de tuberías de hierro, como en alguno de los ambientes les mostré. Se cierran los canales para implementar un nuevo sistema hidráulico que ya vienen a hacer las tuberías. Así como los muros de adobe modificados. Siguiente, por favor. Bueno, esos son los hallazgos del sector alto. Esta pieza de cerámica vidriada es un plato. Está asociada al ambiente 120 de posible filiación del siglo XVII. Eso es de la unidad 14, del ambiente más grande. Luego, también, una evidencia clara de consumo de los restos es por los cortes claros que se han efectuado en los huesos. Por ejemplo, un corte claro es este de acá y esta parte de acá. Usualmente cortan los extremos para poder sacar y aprovechar la mayor cantidad de carne. Siempre, para poder descarnar,
bueno, un animal terrestre doméstico que consumimos, siempre le cortan las extremidades para poder sacar de largo. Por eso en la mayoría de óseos que se ha registrado, muchos tienen varios cortes prominentes y continuos para poder seguir sacando y descarnando esos restos. Siguiente, por favor. Esas son otras piezas que también se han encontrado, como fragmentos de porcelana para el ambiente 120 dentro de la misma área 14, solamente que en otro sector. Y también los botones de porcelana, como les mostré también en otra diapositiva, que no solamente son los botones de madera, de hueso, sino también de porcelana. Siguiente, por favor. Bueno, esos son los otros tipos de hallazgos que también se han registrado de cerámica vidriada del ambiente 116, posiblemente asociado al siglo XVII. Y también esos son restos de gasterópodos. Estas se prenden a las peñas y bueno, son la especie que más se ha podido recuperar. Esta especie se llama Crepipatela dilatata y pues simplemente lo desprendes, lo lavas y le quitas la carne y ya está. Por eso es que se ha encontrado más de esta especie. Asociados también al ambiente 118 en la capa 5. Siguiente, por favor. Bueno, estas son algunas reflexiones también sobre el consumo. Sabemos que de manera lógica nosotros no podemos hacer las cosas si es que tampoco tenemos una buena alimentación. Nosotros necesitamos consumir y para poder subsistir. En este caso, pues, por ejemplo, estos son unos ejemplos de especies gasterópodas, o sea, caracoles, que se han registrado para la Casa de los Concepcionistas. Por ejemplo, tenemos las crepipatelas, que les mencioné, tenemos una estramonita chocolata, que usualmente es un caracol de más de 5 centímetros, que contiene mucha más carne, que no solo se pudo haber utilizado para consumo, sino también para pesca. Y también otra fisura de la que estos usualmente siempre se encuentran pegados a las rocas, a las peñas. Bueno, siguiente por favor. Estos son unos bivalvos que comúnmente muchos le dicen conchitas. Ahí está la macha, ahí hay un fragmento de ¿cómo? De choro también. Ajá. Sí, de choro, choro zapato, la mesodesma que es una más chiquitita, bueno, la mesodesma es la macha, perdón, el semimítulus, la concha abanico, ajá, sí, y esos son muy importantes porque no solamente se enfocaron en un tipo de especie, sino que también variaron. Si bien es cierto, la mayor cantidad de porcentaje alimenticio lo obtuvieron de la carne del animal terrestre, lo complementaron también con algunas especies marítimas para poder balancear también esos nutrientes hasta cierto punto. Siguiente, por favor. Y bueno, en realidad nada de esto tendría mucho sentido si es que no se asocia también con otro tipo de material, porque podemos entender que ellos consumieron este tipo de alimento, pero ¿cómo lo asociamos temporalmente? Entonces, estos fragmentos provienen del mismo contexto de donde se han sacado esos gasterópodos que han visto, esos bivalvos. Entonces, igual, es un análisis en proceso, pero se podría entender que siendo esos fragmentos de cerámica domésticos provenientes del siglo XVI, estarían jugando con una temporalidad en la que la cerámica indígena conviviría también con y se adaptaría, o mejor dicho, los españoles se adaptarían a las costumbres de la gente de acá para utilizarlo en sus casas. Entonces, pues lo utilizaban, terminaban de utilizar, no les servía y lo pudieron haber utilizado como un lugar de descarte, siendo Lima para el siglo XVI una ciudad de comerciantes. Definitivamente necesitaban estar yendo y viniendo y llevando cosas que les pudieran asegurar también su subsistencia y también ingresos económicos. Siguiente, por favor. Bueno, eso también es un material de óseo animal que presenta cortes, ahí vemos falanges también, un fragmento de mandíbula del animal, estos son dientes
posiblemente eso de camélido, estos son huesos largos y estos son partes de las vértebras también. Sí, eso también es un diente de camélido. Siguiente, por favor. Bueno, antes de terminar esta presentación, esta fotografía, esta imagen proporcionada por la arquitecta Ángela Anchante, ella y su equipo están haciendo un expediente para la revaloración y darle nuevamente la vida a la Casa de las Concepcionistas, para que esto sea un museo en honor a Chabuca Granda. Entonces es algo muy bonito, es un trabajo increíble que están haciendo y esperemos pues pronto poder ver esos resultados. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.